Amigos, qué placer saludarles nuevamente. Y hoy con un tema que es del interés general, el de las empresas factureras que emitieron documentos falsos. ¿Cómo le ha pegado al país? ¿Cómo le ha pegado a los contribuyentes que cayeron en sus garras? Valga la expresión. De eso vamos a platicar en esta ocasión con el maestro Ricardo Díaz Palacios. Él es contador público, tiene maestría en impuestos y es consultor independiente en materia fiscal. También nos acompaña en este conversatorio la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, directora general de un proyecto muy interesante, un proyecto de comunicación que es Scriptamanent. Les saludo y si no tienen inconveniente, cedo la palabra de inmediato a la doctora Laura Flores Reyes. Laurita. Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Maestro Ricardo, los contribuyentes, personas físicas y morales, tenemos inquietudes. ¿De qué tamaño es el problema real de las facturas falsas? Sí, gracias, buenos días, maestra Laura. Maestro Jorge, buenos días a todos en el auditorio. El problema de las facturas falsas a nivel nacional es un problema que viene de hace mucho tiempo, no es actual. Hace mucho tiempo este problema se dio en México, yo creo que hasta a finales del siglo pasado, en los años 80, en los años 90, se dio la cuestión de las facturas falsas. Y antes sí eran eminentemente facturas falsas. ¿A qué me refiero con facturas falsas eminentemente? A que en aquellos tiempos las facturas eran, se imprimían por impresores autorizados por el SAT. Una imprenta autorizada, cualquiera, obtenía la autorización del SAT para hacer las facturas, y como tal, en una imprenta las hacía. Entonces, estas facturas realmente sí se podían falsificar. Se podía hacer creer al SAT o a quien recibía los comprobantes que esas facturas eran auténticas, cuando en realidad eran falsas. Ahí sí se podía hablar de una cuestión de falsificación. Hoy en día el tema es diferente. ¿Por qué? Porque con los comprobantes fiscales digitales por internet, recientemente, ya tiene sus añitos, ¿verdad? Esos comprobantes, ya es prácticamente imposible hacer una falsificación de esos documentos. Lo cual no quiere decir que no estemos ante una operación que no contenga visos de falsificación. ¿A qué voy? A que las operaciones hoy en día no son falsas, o las facturas no son falsas, los comprobantes fiscales digitales por internet no son falsos, sino que las operaciones que están parando ese comprobante, las operaciones se pueden presumir como unas operaciones falsas o como operaciones simuladas, lo cual es lo que está detectando el SAT y lo está combatiendo. Ahora, hoy en día hay más, de acuerdo a una publicación que hace el SAT llamada La Lista Negra, hay más de 10,000 empresas detectadas que realizan este tipo de prácticas a nivel nacional. Se estima que hay mucho más empresas que se dedican a esto, pero el SAT únicamente ha detectado alrededor de 10,000 empresas. Estas 10,000 empresas, o este universo de empresas que realizan esas prácticas de emitir comprobantes por operaciones falsas, operaciones simuladas, se estima que dejan una evasión fiscal a nivel anual estimada de 500,000 millones de pesos, lo cual se ha medido e impacta el PIB, el Producto Interno Bruto, en un 1.4%, más o menos. Es algo muy, muy fuerte. Se ha detectado que este tipo de prácticas, primeramente, no sé quién fue primero, si el gobierno o las empresas privadas, pero es bien sabido que en el gobierno se utilizan este tipo de prácticas para efectos del desvío de recursos. Estamos por ahí en presencia o más bien los temas que se han sabido últimamente de gran impacto, la llamada estafa maestra,
Recientemente por ahí creo que se detectó en la Sedena un desvío de recursos por miles o cientos de millones de pesos. Y es práctica del gobierno utilizar estos esquemas, esas fantasmas que emiten estos comprobantes, esas facturas falsas. Y por el lado de eso no se dice mucho en cuestión de facturas falsas, pero ya en cuestión de la evasión, que es el tema central, las empresas privadas hacen estos comprobantes para también que otras empresas privadas logren una disminución de los impuestos, lo cual lleva a delitos, ¿verdad? Fiscal, de evasión de impuestos, etc. Ese es el tamaño y contexto del problema a nivel nacional. Estamos platicando con el maestro Ricardo Díaz Palacios. Él es contador público, tiene maestría en impuestos, es consultor fiscal independiente. Maestro, ¿cómo detectar uno como persona física o las personas morales? Como bien lo señalaba la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, ¿cómo detectar a estas empresas que se prestan a simular operaciones inexistentes para que sus clientes evadan el pago de impuestos? Ya nos decía usted que el daño valerá. Específicamente el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y otro por parte de los contribuyentes. En cuestión de los contribuyentes, este tema ya en materia penal nos ha llevado al concepto del compliance fiscal, que es el cumplimiento de las medidas jurídico-fiscales para efectos de que los contribuyentes no caigan en responsabilidad penal. Entonces, este compliance fiscal son medidas y controles que se deben establecer en una empresa para efectos de poder deslindar responsabilidad en la empresa, y poder no incurrir en un delito fiscal. Entonces, son controles desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista del SAT, las herramientas para detectar a los contribuyentes que emiten facturas falsas y que también les sirven a los particulares, están plasmadas en primera instancia en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual es un mecanismo establecido por el SAT para efectos de poder enlistar, valga la expresión, en la lista negra del SAT y tachar a esos contribuyentes como factureros para efectos de que las empresas que facturen o reciban una factura de una empresa enlistada, no se le den efectos fiscales a esas empresas. Entonces, el SAT ya tiene esas herramientas para efectos de detectar a quién las empresas que facturan, que realizan este tipo de facturación. Ese artículo 69b ha sido muy cuestionado, pero ha contado con la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus distintos criterios jurisdiccionales y, por supuesto, que le dan legalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este 69b? Que el SAT puede presumir que un contribuyente realiza este tipo de comprobantes fiscales cuando no tiene personal, es decir, no tiene un registro del INSS, no tiene personas a su cargo, cuando no tiene la infraestructura material en su domicilio fiscal para llevar a cabo los servicios o enajenar los bienes. Son presunciones que hace la Secretaría de Hacienda, y en la práctica, cuando el SAT detecta, por ejemplo, son indicios que le hace presumir que hay empresas factureras, cuando hay varias empresas en un solo domicilio fiscal, cuando hay los mismos socios en distintas empresas, etc. Y hay muchos focos rojos que le van diciendo al SAT cuál sí se puede considerar como una empresa facturera, y desde luego tiene la herramienta del 69. Y la otra forma de detectar a quienes emiten facturas falsas es a través de una revisión fiscal directa por parte del SAT,
ya sea una visita domiciliaria, llámese una auditoría, o a través de una revisión de gabinete, que es que el SAT le pida información al contribuyente para que se la lleve a las oficinas del SAT a revisarlas. Esas son las herramientas que tienen el SAT y el contribuyente. Bien. Doctora Laura Flores Reyes. Maestro Ricardo Díaz Palacios, desde su experiencia, la autoridad facultada tiene el compromiso de revisar con eficiencia este problema de las facturas falsas. Sí, por supuesto que sí tiene la facultad, tiene varias formas de llevar a cabo este tipo de revisiones. Últimamente se ha señalado hay una reforma muy importante para efectos de poder combatir ese tipo de prácticas, que es la cancelación de sellos digitales. ¿Qué son los sellos digitales? Recordemos que todos los que somos contribuyentes tenemos una firma electrónica avanzada y tenemos archivos. Entonces, en relación con esta firma electrónica avanzada, que son archivitos, nos generan otros archivos que se llaman sellos digitales. Sin esos sellos digitales, no podemos hacer una factura. O viéndolo de otra forma, si tenemos esos sellos digitales, podemos facturar. Entonces, si el SAT, en sus reformas fiscales para combatir estas prácticas, ha establecido en el Código Fiscal distintos supuestos para los cuales se puede restringir el uso y después poder cancelar los sellos digitales. Y sin eso, sin los sellos digitales, prácticamente las empresas caen en problemas muy fuertes de operación, incluso pueden desaparecer si no tienen los sellos digitales. Y otra cuestión que se ha señalado y que fue muy sonado a finales del año pasado fue la reforma penal fiscal. La reforma penal fiscal en contra de estas prácticas, estas prácticas delictivas, ¿verdad? Señala que la emisión de comprobantes fiscales, la emisión, venta y compra de comprobantes fiscales apócrifos, llámese que no tengan, que los conceptos de esas facturas sean falsos o que sean simulados. Esas prácticas, cuando rebasan de cierto monto, que son aproximadamente 8 millones de pesos, no para abajo, ¿verdad? No para abajo, son más de 8 millones de pesos para efectos de que se pueda considerar incluso como delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada ya nos da pauta a que hay prisión preventiva oficiosa, o sea, no preguntan, sino que llegan directamente con el contribuyente. Bien, Díaz Palacio, ¿se puede dar el caso de contribuyentes desprevenidos, de contribuyentes ingenuos, que contraten los servicios de esas empresas factureras que llevan a cabo acciones criminales, o es algo poco probable? Y en el caso de que sí, que por ejemplo una persona física haya recurrido a una facturera de... Sí, hay un procedimiento igual que está en el artículo 69b, en el cual, por una parte, maneja ese artículo 69b, por un lado, quien factura, regula un procedimiento para quien factura, pero después también hay en ese mismo artículo para quien recibe el comprobante. En este caso, como usted señala, maestro, quien va a deducir o quien va a utilizar ese comprobante para efectos fiscales. Entonces, aquí la cuestión es que sí se le da un plazo, se le da un plazo en el caso de que el contribuyente detecte que recibió un comprobante fiscal apócrifo de una empresa que está listada, que está en el listado, sí se le da un plazo para efectos de que corrija su situación fiscal. O en su caso, que diga, ¿sabes qué? Sí llevé a cabo la operación realmente. Y a lo mejor el SAT tiene una visión incorrecta en relación con la empresa que facturó. Entonces, tiene que demostrar el contribuyente que efectivamente sí recibió los servicios. En caso de que sea imposible demostrar que no se llevó a cabo la operación
y que realmente es falsa la operación, se le da también la oportunidad de poder corregirse. Hay un plazo también establecido en la ley para efectos de que se pueda corregir. Pasado el plazo, si no se corrige, entonces esa cuestión automáticamente se puede ir a materia penal. Si es que se rebasan los montos que se señalan, que son más de 8 millones de pesos. Eso es. Agradecemos mucho al maestro Ricardo Díaz Palacios, contador público con maestría en impuestos, consultor fiscal independiente. Estos minutos para Scripta Manent y para Periodismo Sin Compromisos, le agradezco mucho también a la doctora Laura Flores Reyes, doctora en Administración Pública, directora general de Scripta Manent en esta alianza con Periodismo Sin Compromisos. Laurita, qué gentil, gracias. Mucho gusto estar aquí, gracias. Maestro, les propongo que sigamos estos conversatorios, si se puede, semana a semana, porque vaya que urge que haya transparencia fiscal. Es necesario que paguemos impuestos, pero también, y lo digo a título personal, es necesario que la autoridad transparente cómo utiliza esos dineros que le llegamos vía el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Maestro Díaz Palacios, gracias. Maestro Jorge, muchas gracias por la invitación. Maestra doctora, muchas gracias. Estamos abiertos para cualquier invitación. Excelente. No nos queda más que desearles un gran fin de semana y los invitamos a que muy pronto se suben con nosotros estos conversatorios fiscales con el maestro Ricardo Díaz Palacios y la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Soy Jorge Santa Cruz. Les deseo mucha salud y espero verlos muy pronto.